Amados hermanos, muy buenas tardes. Tengan ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a comenzar en este momento a impartir el mensaje de la palabra del Señor en todos los domingos. Así es que vamos a orar en esta hora para invocar la presencia del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque estamos listos para impartir tu palabra. Te pido, oh Dios, que hables a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, organices mis pensamientos, mis palabras, y que sea transmitido el mensaje a través de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que has elegido para este día, y bendice a aquellos que son oyentes de Dios, que no te conocen, pero esperamos, oh Dios, de que un día ellos puedan venir a los pies de Jesucristo. Padre, te damos las gracias y te pedimos, oh Dios, e invocamos la presencia y la alianza de tu Espíritu Santo para que tome control pleno de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos. Que tu palabra sea dada, oh Dios, conforme a como está escrito. Quita de mí cualquier palabra, cualquier pensamiento ajeno a tu voluntad. Te doy las gracias, mi Dios, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de esta tarde es bastante interesante, y vamos a hablar de algo que de por sí el tema lleva una pregunta: ¿cómo nos daña el pecado? Ese es el tema del mensaje de hoy. ¿Cómo nos daña el pecado? ¿Cómo nos afecta el pecado en la vida de cada uno de los cristianos? Y déjeme decirle, el propósito de Dios en esta tarde es hablarnos a nosotros a tiempo y afuera de tiempo. Hablarnos a tiempo a aquellos que de repente pudimos sentir o podemos sentir que vamos a flaquear, que estamos sintiendo que estamos siendo tentados, que estamos a punto de caer. Pero no hemos caído en la tentación o en el pecado por la gracia de Dios. Aquellos que por la gracia de Dios siguen en victoria. Porque déjeme decirle que vivir en pecado es vivir en derrota. Ahora, a los que habla fuera de tiempo es para aquellos que por algunas circunstancias se desviaron, cayeron, pero que en lugar de acercarse a Dios, se han ido alargando sus pasos, se han alejado más. Cuando saben de que hay una advertencia, que hay un llamado de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado de Dios para aquellos que está hablando fuera de tiempo. Pero también nos habla a nosotros para que no vayamos a caer. Entonces, amado, veamos cómo daña el pecado la vida del cristiano. Permítame en esta tarde ser un poquito figurativo y no expositivo. Ustedes, algunos de los que han estado escuchando los mensajes,
las predicaciones, saben de que por lo general predico expositivamente, textualmente. Pero ahora, amados hermanos, voy a ser un poco figurativo, tomando en cuenta un ejemplo de la porción del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en 1 de Corintios, la Biblia nos enseña y dice a la letra, 1 de Corintios 10, 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ahora para amonestarnos a nosotros. O sea, que todo lo que sucedió en el pueblo de Israel, todas las cosas que vivieron, fueron como un ejemplo para ellos. Y ahora están escritas, están plasmadas en la palabra como una advertencia para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron, para que no sigamos lo que ellos siguieron, para que no desobedezcamos como ellos desobedecieron. Y eso lo dice Pablo en 1 de Corintios. Ahora déjeme decirle, en el Antiguo Testamento tenemos enseñanzas simbólicas, tipológicas y figurativas. Y sería bueno si usted toma nota, porque algunos dedicamos a predicar la palabra, pero no a enseñar la palabra. Entonces sería bueno de que las cosas que son de real importancia, amados hermanos, y que le van a servir en su vida, usted las guardara, las atesorara, las escribiera y después meditar en ellas. Entonces, repito, en el Nuevo Testamento la enseñanza es simbólica, tipológica y figurativa. Hoy voy a estar hablando en cuanto a la tipología. Usted y yo sabemos que dentro del contexto bíblico la lepra es tipo de pecado, pero también nos ilustra los estragos que el pecado hace en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque ambas, la lepra como el pecado, comienzan con una suavidad, como que es algo sin importancia. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión. Una no es ninguna, ¿verdad? Así, hablando en términos en el mundo, así se dice. Una no es ninguna. Pero déjeme decirle que para Adán, fue suficiente una mordidita al fruto del pecado. Fue suficiente esa mordidita. ¿Por qué? Porque era un fruto prohibido. Y de allí, de esa mordida, hemos sido condenados todos al pecado. Ahora vamos, hermanos. La lepra también, en las primeras etapas, hay un dolor, una molestia, pero después se diluye, se disuelve, no hay. Paulatinamente crece, lentamente va creciendo, se detiene, la llaga se detiene, pero posteriormente vuelve a reaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que también el pecado es así, amados hermanos. Cuando el cristiano peca o vive en pecado, dice una no es ninguna. Y recordaba a este cantante, a Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez, que antes de que el Señor lo palmara en una cama y le tuvieron que cambiar sus pulmones, esa era la versión de él. En una entrevista que le hicieron dijo, pero que nosotros como cristianos, nosotros podemos celebrar con un traguito. Eso no es nada. Eso no es nada. Porque una no es ninguna. Pero también el contradicho dice que no hay primera sin segunda. ¿Verdad? Ahora, hermanos,
como decía, es similar el pecado. Se va introduciendo paulatinamente al grado de cauterizar el corazón, la sensibilidad espiritual. Y cuando usted le pregunta, hermano, ¿qué pasó? Tranquilo, hermano, no se preocupe, no hay nada. Yo conocí un varón que lo perseguí porque Dios puso en mi corazón, y llegaba a las 3, 4 de la madrugada y yo tenía que entrar a las 4 de la mañana a trabajar, y lo perseguía. Y cuando él veía mi carro, a lo largo se subía por las barandas a otro edificio. Al día siguiente, cuando yo llegaba a buscarlo, le decía, hermano, ¿cuándo regresa? Y me decía, estoy arreglando unas cosas todavía, yo le aviso. O es que todavía tengo que solucionar unas cosas. ¿Por qué? Porque ya el corazón se estaba cauterizando a tal manera de que cuando el pecador vive esa vida y se aleja de Dios, piensa que no pasa nada, que todo está bajo control. Y la lepra, amados hermanos, provoca decadencia y deformidad como el pecado. Vea que la lepra tiene la facultad de que silenciosamente va muriéndose la piel. Le comen los cartílagos de la nariz, le comen los labios de la boca, al tal grado de que la persona le quedan los hoyos únicamente con sus dientes. Y así es el pecado, amados hermanos, en el cristiano. Lo deforma de tal manera de que la persona puede irse y al tiempo regresar, y usted lo puede encontrar, y usted ve la deformación física y espiritual que el pecado ha hecho en la vida de este hombre o esta mujer. Entonces, amados hermanos, es una enfermedad, es un mal que deforma. Usted ve a esta persona después aburrido, amargado, con mal carácter, avejentado, porque ha perdido el gozo de la salvación. Y eso es lo que hace el pecado en el cristiano. Entonces, veamos lo que dice Levítico, capítulo 13. Allí está el mensaje. En el capítulo 45 están 3 puntos y en el 46 hay un punto. Vean lo que dice a la letra la palabra del Señor. Levíticos capítulo 13, versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, y estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. En este versículo nos hace ver, amados hermanos, cómo la lepra, como el pecado, van deteriorando la vida del cristiano, causan daño. Y Dios quiere que al hablar de este tema estemos conscientes, estemos seguros, amados hermanos, para que en algún momento, cuando alguien sienta que va a caer, puedas llevar a cabo el consejo que Primera de Juan nos da. Primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Puede ver el mensaje de hoy, amado hermano, era de gusano a siervo. Ese era el mensaje. Pero Dios puso la necesidad de cambiar el tema, de cambiar el formato del mensaje. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, cada día en que se administra la cena del Señor, en algunas congregaciones, cada vez
que se lleva a cabo ese evento, son menos los que participan, son menos los que toman la cena del Señor. Y Dios puso esa necesidad de enfocarme en eso verdaderamente. Yo he visto congregaciones donde cada vez más son menos los que participan. Y usted le dice al participante, hermano, y le dicen, es que estoy en pecado. En algunas congregaciones, cuando los sirven, los diáconos o los sugieres sirven la cena, y le saben algo a alguien, el pastor les dice, a fulano de tal no, porque está en pecado. O sea, que el tomar la cena, amados hermanos, algunos lo han hecho opcional. Y déjeme decirle, usted, que es uno de ellos, la cena del Señor no es opcional. No es quien usted decide que la tome y quien no la tome. Porque el apóstol Pablo nos enfatiza. Pablo en 1 Corintios enfatiza que él está diciendo lo que se le dijo. A él no se lo contó Pedro, a él no se lo contó Juan. Él estuvo en el tercer cielo y recibió las instrucciones de parte de Jesucristo. ¿Y cómo usted va a venir a ponerse a creer de que la justicia suya es superior a la justicia de Cristo? Cuando en el versículo que leíamos en Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y usted no es más justo que Jesucristo. Porque hay muchos que se están poniendo en la posición del Espíritu Santo. Están equivocados, hermanos. La cena del Señor no es opcional. Por eso Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo y tome la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estipuló es una ordenanza, no es opcional. Y el propósito es de que la iglesia se unifique como una familia en la fe. Por eso muchos, todos los domingos y fiestas de guardar, llegan a la iglesia. Pero cuando se administra la cena, no participan. ¿Por qué? Porque el tutor ha decidido quién la toma y quién no la toma. Sin embargo, aún de los que están administrando la cena, sabe los pecados que están ocultos y están participando. Por eso, amados hermanos, el primer punto que veremos es: el pecado trae tristeza. Allí en el versículo 45 dice: llevarán vestidos rasgados. Bíblicamente esto significa tristeza, luto, humillación. Por ejemplo, si usted ha leído el Antiguo Testamento, en la historia de Jacob, cuando los hijos le mintieron y le dejaron saber de que José, su hijo predilecto, había sido muerto por una bestia, ¿qué hizo Jacob? Desgarró sus ropas, sus vestidos, en señal de humillación, de tristeza, de dolor. ¿Verdad? David, cuando Dios lo confrontó por el pecado que había cometido, ¿qué hizo David? Se desgarró de su atuendo de rey, se rasgó las ropas, se echó en su cabeza ceniza como acción de humillación, de dolor, de tristeza. Entonces este hombre, el que tenía lepra, tenía que llevar vestidos rasgados en señal de luto. Hay un dicho que dice: ¿a quién le dan pan que llore? ¿A quién le dan pan que llore? Lo que quieren decir es que si le ofrecen algo, ¿por qué no tomarlo?
Ahora bien, espiritualmente dice que cuando ese pan es prohibido, o sea, cuando ese pan es pecado y lo toma, llorará amargamente. ¿Por qué? Proverbios 9:17 dice: las aguas soltadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no sabe que ahí están los muertos. ¿Quién lo dijo? El sabio de sabios, que era el rey Salomón. Y él hacía énfasis en esto, que el pan comido en oculto es sabroso. Por eso es que muchas veces en el mundo se practica y se dice que lo prohibido es lo más gustoso. Amados hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ese dicho que fue dicho está mal dicho. Está mal dicho. ¿A quién le dan pan que llore? Está mal dicho. ¿Por qué? Porque es atractivo. El fruto del pecado fue atractivo. Pero cuando llega al vientre, deja una amargura en su corazón. Y cuando hablo de pecado, amados hermanos, no me estoy refiriendo solamente a la fornicación o al adulterio físico. No, porque hay fornicación y adulterio espiritual, que es muy común en los cristianos de hoy en día. Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. En otras palabras, todas las cosas que Dios ha dejado plasmadas en la palabra, en la Biblia, y nosotros no las obedecemos, estamos en pecado, nos estamos convirtiendo en leprosos espiritualmente. Porque no hacemos lo que Dios dice. Primera de Corintios 5:12 habla del pecado que había en esa iglesia. Vean. Esto es interesante, hermanos. Es interesante porque por eso el mensaje es diferente. Es interesante porque en la iglesia de Corintios había un hombre que estaba acostándose y teniendo relaciones sexuales con la mujer de su papá. Y lo sabía la congregación. Y no solamente lo sabían, sino que lo ocultaban. Y Pablo condenó esa acción y les dijo, en lugar de echarlo, lo tienen allí oculto, como si fuese algo de grandeza lo que han hecho. Y ahora, amados hermanos, hay congregaciones que saben el pecado de uno o dos miembros. Lo saben. Y tratan de cubrirlo. Tratan de taparlo. Hay pecados ocultos en algunos de ellos. Y el tutor lo sabe. El tutor, que es el trabajo de conducir a esta gente en línea recta hacia el reino de Dios, sabe el pecado oculto que éste tiene. Pero no lo declara por cobardía, por interés o por beneficio propio. Y es cuando más deberíamos de ser sensibles al llamado del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios está para redarguirnos, para guiarnos a toda verdad. Ahora la pregunta es, ¿su congregación es una de ellas que están asolapando el pecado y no lo descubren? Segundo punto, el pecado delata, nos delata, amados hermanos. ¿Qué dice el versículo 45? Leímos, llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta. El segundo punto, nos descubre.
¿Eh? Nos pone en evidencia. No se puede esconder, no se puede ocultar. Para el leproso, de acuerdo a la ley, no podía cubrirse la cabeza, porque así lo identificaba la gente. Mas para el judío, que tenía que cubrirse la cabeza, significaba la autoridad de Dios. Para el cristiano, la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura de Dios, es la que nos da la autoridad. Por eso, el diablo procura y nos acecha para que nos apartemos de esa cobertura. Y por eso Efesios capítulo 4 dice, no deis lugar al diablo, no le demos la oportunidad al diablo. Porque lo que el diablo quiere es que nos apartemos de la cobertura y ser uno más de los que vamos a padecer. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere. Que nos salgamos del sometimiento de Dios. Porque sabe que cuando nosotros abrimos la puerta, quedamos a expensas del enemigo. Y él va a hacer lo que sea. Porque su cobertura no se fue de usted. Usted se fue de la cobertura. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Mientras estemos caminando, perseveremos bajo la cobertura de Dios, el diablo no podrá hacer nada contra usted. Y el Salmo 91 nos da fe de eso, de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si usted se sale, ya no es problema de Dios, es problema suyo. Como ejemplo, usted tiene una sombrilla o un paraguas, está lloviendo. Mientras usted está bajo el paraguas o la sombrilla, usted no se va a mojar. Pero cuando usted se sale de la sombrilla, se va a empapar. O sea que mientras estemos dentro de la cobertura, no vamos a ser tentados. O sea, el diablo no va a poder con usted. En otras palabras, el diablo le va a hacer los mandados a usted. Mientras vivamos bajo la cobertura de Dios. Déjeme decirle, solo estoy trayendo ejemplos figurativos. Y el diablo sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Él nos expone para que el nombre de Dios sea blasfemado. Y el consejo de Pablo de Santiago es, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mujeres valientes, guerreras, hombres guerreros, que resistan la tentación, que no cedan así por así, que peleen la buena batalla de la fe. Eso es lo que Dios quiere. Tercer punto, ya ve que ya vamos a terminar. Tercer punto, dice, y embosado pregonarán, inmundo, inmundo. Embosado. Aquí en Honduras parece que embosado es una cosa. Para mí y para otras personas es otra cosa. Para mí embosado es envuelto. Agarra la sábana y le decía a mi mamá, mira, embosar al niño para que no le dé frío. Pero en la Biblia dice embosado. Pero el sinónimo de embosado, amados hermanos, es otra palabra. ¿Bien? Y es una de las cosas de que este hombre, ya cerrándole la boca, no iba a poder expresarse. ¿Por qué? Porque iba
a estar amordazado. Ese es el sinónimo de embozado. Amordazado. Usted sabe lo que es una mordaza, ¿verdad? Y dice, embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, le tapa la boca, lo obliga a callar, le pone intimidad que no puede expresarse. Vea esto, les expliqué hace un tiempo lo que significa proclamar. Les di el ejemplo de Jonás, cuando tenía que proclamar. O sea, proclamar es enviar un mensaje en alta voz. Y Jonás tenía que ir por Nínive diciendo, en 40 días Nínive será destruida. O sea, proclamar a los 4 vientos. Y este hombre tenía que expresar, imagínense, amarrado, cubierto de su boca. Ahora, dijimos de que la palabra significa callar, intimidar, ¿verdad? Amordazado. El leproso no podía gritar gloria a Dios, aleluya. Tampoco el cristiano que practica el pecado o vive en pecado está amordazado por él y no le deja pregonar, no le deja proclamar el evangelio de salvación, y eso es pecado. Ahora se imagina, amados hermanos, en esta pandemia cuántos pecadores estamos. Y algunos de ellos son tutores. No podemos ir a evangelizar por la pandemia. Pero bien que los miembros van al gimnasio, van al parque, van al cine, van a las tiendas a comprar y no se pueden contagiar para ir a predicar el evangelio por la pandemia. Los tutores viajan a Tegucigalpa, van a ver sus propiedades, van a hacer cuanta cosa, pero no pueden ir a evangelizar. Y admiro esos hombres, esas mujeres que día con día buscan la manera de predicar el evangelio, con pandemia o sin pandemia, porque no le tuvieron miedo al diablo. Y sigo con el dedo en el renglón y sigo diciendo que usted es un cobarde que ha vendido la primogenitura por un plato de lentejas que le dio la asociación. Amados hermanos, tenemos que ser honestos. Dios nos ha llamado al arrepentimiento, al acercamiento a Él. Por eso cuando nosotros practicamos el pecado o vivimos en él, estamos haciendo lo mismo. Pero dice el dicho, como es el sacerdote, es el pueblo. Es el pueblo. Si el sacerdote es un enñemao, también el pueblo va a ser enñemao. No hay que predicar, no hay que salir, porque el pastor nos ha dicho de que no podemos contagiarnos. Cobardes, inútiles. Amados hermanos, algunos nos enseñaron la clasificación del pecado, que pecado original, que pecado venial, que pecado mortal. Y hacemos diferencia entre pecado y pecado. A este le damos privilegio porque el pecado de este es más liviano que el pecado de aquel. Pero la Biblia dice que pecado es pecado y acabado el cuento, amados hermanos. El pecado no tiene clasificación. Por eso Santiago dice en capítulo 4, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó, si nosotros estamos desobedeciendo algo muy importante, estamos en pecado.
necesitamos proclamar, amados hermanos, el Evangelio. Necesitamos decirle a la gente que Cristo les ama. Por eso muchas veces, cuando clamamos a Dios en la angustia para recibir consuelo o recibir favores de Dios, Dios no contesta, Dios no responde. ¿Sabe por qué? Porque estamos amordazados, amados hermanos. Tenemos la boca cerrada por el pecado. Y hay un impedimento para eso. ¿Cuál es el impedimento? Lea Juan capítulo 9, versículo 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces va a venir un hipócrita y va a decir: entonces Dios no oye a los pecadores, pero nosotros los cristianos somos pecadores arrepentidos. Eso es lo que va a decir el legalista, el hipócrita. Nosotros somos pecadores arrepentidos. No hay arrepentimiento cuando se practica el pecado. No hay arrepentimiento, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y nosotros, con el hecho que día tras día no doblamos nuestra rodilla para decirle: gracias, Padre, por la persona o por las personas a las que les comuniqué que Cristo vive y que en Cristo hay salvación. Gracias, Señor. No hay. No estoy hablando de todo, siervos. Ya no hay vigilia, ya no hay ayuno, ya no hay oración. Todos quieren ayunar 2 horas. Por favor, hermanos. Entonces, veamos la palabra. El que es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, amados hermanos? ¿Cuál fue la voluntad de Jesús? Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa ha sido la voluntad del Señor. Para eso nos constató, para eso nos llamó, para eso nos seleccionó como discípulos de Él, a predicar el Evangelio de salvación. Entonces, usted puede decir: pero a mí me oye porque a mí me contesta. No siga durmiendo de ese lado, hermana o hermano, porque tal vez usted está recibiendo respuesta por las oraciones de alguien más que está orando por usted, pero no por lo que usted está haciendo por el Señor. Pero cuando usted está limpio de la lepra, cuando usted obedece a Dios, sus palabras tienen poder para vencer, tienen poder para proclamar, tienen poder para glorificar el nombre de Dios. Por eso, amados, esta tarde no podemos invalidar el consejo de Dios. Si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero necesitamos arrepentirnos. Cuando llegue el día del servicio, cuando van a celebrar la cena, usted, hermano, usted que no está tomando la cena, que no está obedeciendo la ordenanza de Jesús, usted póngase en comunión con Dios, arrepiéntase y tome con libertad la cena del Señor, porque dije, no es opción, es una ordenanza. Cuarto punto, versículo 46. Todo el tiempo, dice, que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Veamos que cómo el pecado nos separa de nuestros seres queridos, nos separa de Dios. En la antigüedad los leprosos tenían que estar alejados, separados, puestos aparte. ¿Se recuerdan la de Miriam, la hermana de Moisés, cuando murmuró por la esposa Cusita de Moisés? Que el hermano de Moisés se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Pero Miriam le dio la lepra, Dios mandó la lepra y fue sacada del campamento. El pueblo de Israel no pudo avanzar
en el desierto porque tenían que esperar a Miriam, que iba a cumplir 7 días fuera del campamento, fuera de sus seres queridos, y después regresar, presentar limpieza por el sumo sacerdote y presentar sacrificio. Entonces el pueblo de Israel pudo continuar. Otro ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 26, el rey Usías, un varón que comenzó el reinado. Dios lo eligió a los 16 años, lo eligió como rey. Su gracia estuvo en él. Dios lo amparó, lo protegió, lo hizo un gran guerrero, un hombre con poder. Pero cuando él vio de que él ya tenía cierto poder, quiso quebrantar las leyes y las normas de Dios. Fue al templo y agarró 2 incensarios y quiso presentar incienso a Dios, cuando no le era permitido más que a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes vinieron al templo, le dijeron que tenía que salir porque ese no era el trabajo suyo. Este hombre envanecido, caprichoso y rebelde arrebató contra los sacerdotes, y en ese momento la lepra se apoderó en su cara. Lo tuvieron que sacar y su hijo tuvo que tomar el reino. ¿Era rey? Sí. ¿Lo puso Dios? Sí. Pero pecó. O sea, ¿qué nos dice eso? Que Dios no hace acepción de personas, hermano. Vea qué tremendo el Dios que usted y yo conocemos. Digo lo conocemos porque yo creo que algunos no lo conocen. De oídas todavía están como Job. De oídas te había oído. ¿Por qué, hermanos? Porque hay congregaciones que saben el pecado y por A o B razón quieren ocultar el pecado, como si no pasara nada. ¿Sabe por qué? Porque son maestros de escuela dominical, porque cantan en el coro, porque son parte del grupo de alabanza. Son gente, hay algunos que tienen inclinaciones lesbísticas, tienen inclinaciones sexuales y están cantando en el grupo de la alabanza. Están administrando y dando clases a mujeres y se sientan a las niñas en sus piernas. Y el tutor tiene la culpa. Porque el tutor está dependiendo de los nicolaitas, no está dependiendo del Espíritu de Dios. Y sigue creyendo que está porque Dios lo eligió, pero Dios ya salió de ahí. Olvídense. Dios, la presencia de Dios no está en la congregación, porque usted se ha vendido. Por eso la Biblia nos enfatiza: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Estoy hablando en términos figurativos, amados hermanos. Y la pregunta es: ¿qué pudiésemos hacer nosotros si seguimos en el pecado? Si viniese la lepra a nosotros, que es lo mismo, sino buscar la presencia de Dios para ser restaurado. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Sabe cuál era el proceso de limpieza? Tenía que alejarse 7 días y luego después traían al leproso. No entraba, sino que el sumo sacerdote tenía que salir fuera del campamento para irlo a examinar centímetro por centímetro, su piel, todo, y hasta que el sumo sacerdote no lo declaraba limpio, él no podía entrar al pueblo. Cuando era limpio, lo declaraban limpio, tenía que ofrecer sacrificio, lo limpiaban, se bañaba y lo presentaban ante el pueblo. Ese era
el orden que había que seguir. Y Jesús dejó el campamento, dejó la gloria para venir a nosotros, para santificarnos, para limpiarnos. ¿Cómo ve? Salió por usted y por mí, y por su sangre derramada puede compadecerse de nuestras debilidades y perdonarnos. Por lo que no hay razón, amados hermanos, en vivir una vida esclavizada en el pecado, aún siendo cristiano, porque si no evangeliza, si no lleva la palabra de salvación, si no se atreve a decirle, Cristo le ama, en Cristo hay salvación, Cristo es Rey de reyes, Señor de señores, si no hace eso, está en desobediencia, está en pecado. No importa lo que le diga su tutor, está en pecado. Por eso, recordemos, hermanos, el pecado nos estorba en la relación, en la comunión con el Espíritu Santo. Nos estorba en las oraciones. Yo siempre he enfatizado esto, que no todas las oraciones llegan al tercer cielo. Muchas oraciones son rascatecho, se quedan colgadas como murciélagos. No llegan, porque no hay santidad, no hay entrega, amados hermanos. Con esto termino. Recordemos que el pecado trae tristeza, nos separa de Dios, nos delata porque no se puede encubrir. Por eso, hoy y cada vez que vaya a participar de la cena, no se preocupe del tutor, porque el tutor es responsable de llamarlo al arrepentimiento. Usted arrepiéntase, pero no desaire, no desobedezca la ordenanza de Jesús. Amados hermanos, Dios tiene un llamado para nosotros y nos llama a tiempo y fuera de tiempo. Venid luego y estemos a cuenta. Amigo mío, usted que cada domingo está escuchando y viendo el video, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, y por la gracia de Dios que ha puesto en nosotros para con usted, usted ve este mensaje, escuche este mensaje, yo le invito para que en esta tarde usted pueda arreglar su vida con Jesús, repitiendo esta oración: Señor mío, me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a entenderte y a conocerte, en el nombre de Jesús. Si usted hace esta oración, Dios estará con usted y su familia, velando de que todas las decisiones, proyectos que tiene en su vida sean para ti. Pero usted, hermano, usted ya tiene años de ser cristiano, pero que todavía le tiene miedo a los nicolaitas y no toma tiempo para evangelizar al prójimo. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Dígale: Padre, perdónanos porque te hemos ofendido, nos hemos fallado, nos hemos conformado a vivir una religión más sin tomar en cuenta la ordenanza de Jesucristo. Perdónanos en el nombre de Jesús y levantémonos y caminemos, hagamos la voluntad del Señor. Si esa fue la voluntad de Jesús, ir y predicar el evangelio a toda criatura, deje de predicarle a aquellos que han estado por años en la iglesia sentados agarrando callos. Predique allá afuera donde hay necesidad y Dios se va a agradar de él. Padre, gracias, Dios. ¿Por qué razón cambias las cosas? Tú lo sabes. Pero te doy gracias. Gracias por la oportunidad
Gracias por hacernos ver, Señor, de que hemos fallado. Ahora, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a poner nuestro temor en ti, que dejemos de temerle a los hombres, por lo que los nicolaitas han sobreabundado y han minado la mente de muchos cristianos. Bendice grandemente y engrandece los ministerios de aquellos hombres y mujeres, oh Dios, que no se han apartado ni a diestra ni a siniestra, que han predicado tu palabra con denuedo, sin temor al diablo, sin temor a la enfermedad, sin temor a la integridad. Ayúdanos, Señor, que no seamos intimidados por el diablo. Pon en nuestro corazón a través de tu Espíritu que nos dejaste con un propósito en esta tierra. Padre, bendice a cada familia representada en los que van a escuchar el mensaje. Guárdalos, oh Dios. Engrandécelos, glorifícate en cada uno de ellos. Y si alguno de ellos está quebrantado de salud, en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo se glorifique en ellos y sea levantados. Bendice, Señor, esta semana en cada corazón, en cada vida. Y gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Que tengan una buena semana.